Webinar sobre el vocabulario para la representación de datos de subvenciones, nos vamos a centrar en las ventajas que conlleva el uso de vocabularios, concretamente del vocabulario de subvenciones, para la representación y publicación de datos abiertos sobre este tópico. Existen diversas ventajas que iremos analizando una a una. En primer lugar, el uso de un vocabulario, como en cualquier otro ámbito de datos abiertos, nos permite describir estos datos de una manera más precisa. Es decir, evita ambigüedades en el uso de los datos, permite especificar qué significa cada una de las columnas, de sus valores, o qué significa la ausencia de un valor en una celda de un CSV que se está publicando. Y finalmente, y algo que es bastante importante, permite contar siempre con definiciones de lo que significa cada una de estas columnas, de las tablas correspondientes a un conjunto de datos. Por ejemplo, tenemos definiciones sobre lo que son las bases reguladoras de una subvención, sobre el tipo de procedimiento por el cual se realiza la subvención, por ejemplo, concesión directa, o sobre el nombre de la entidad participante en la convocatoria o concesión. En segundo lugar, la utilización de modelos consensuados entre distintas administraciones públicas, como es el caso del proyecto Ciudades Abiertas, o incluso dentro de una misma administración entre diversos departamentos, permite homogeneizar todos los datos que se publican. Como podemos ver en la figura, si las distintas bases de datos de subvenciones de distintas ciudades se unifican, se anotan de manera homogénea de acuerdo con este vocabulario de subvenciones, y algo que podría incluir también a la base nacional de datos relacionada con subvenciones, podríamos desarrollar aplicaciones móviles, aplicaciones web, que permitieran, por ejemplo, consultar subvenciones por año y tipo de entidad, subvenciones otorgadas a entidades deportivas, por ejemplo, en una ciudad y aplicar exactamente la misma aplicación con modificaciones muy pequeñas para cualquier otra ciudad, lo que permite que el coste total del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones sea mucho más pequeño. La tercera de las ventajas del uso de vocabulario tiene que ver con el hecho de que la información de la que disponemos irá mejorando en su calidad con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Debido a que estos modelos consensuados han sido desarrollados conjuntamente con expertos de dominios, expertos en este caso en subvenciones, lo que quiere decir esto es que tendremos una descripción muy clara de cuáles son los conceptos principales y los atributos que describen una subvención. Esto nos permitirá a cada una de las entidades que quieran publicar sus datos de acuerdo con un vocabulario identificar qué datos son aquellos de los que disponen, qué datos están descritos de acuerdo como se espera en el vocabulario, como esperan otras ciudades también, y qué datos pueden faltarnos en nuestros propios sistemas de información, por lo que podríamos intentar determinar si se pueden encontrar en algún otro sistema de información dentro del ayuntamiento. Esto nos permitirá, por tanto, mejorar la calidad y completitud de los datos con el tiempo. Asimismo, el uso de un vocabulario permite relacionar conjuntos de datos que inicialmente podrían no estar conectados entre sí. ¿Cómo se consigue esto? Fundamentalmente porque los vocabularios se desarrollan intentando reutilizar en todo lo posible fragmentos de otros vocabularios que ya han sido consensuados previamente. Al reutilizar estos fragmentos de datos se simplifica la labor de conexión entre conjuntos de datos que inicialmente serían disjuntos, estarían separados. Por tanto, como se ve en la figura, podríamos conectar datos de subvenciones con datos de convenios, que normalmente pueden ser datos que se publican por separado en los portales de datos abiertos, y realizar consultas como ofrecer los datos del convenio que instrumenta una determinada subvención. En quinto lugar, y gracias a los desarrollos que se han creado, que se han realizado dentro del contexto del proyecto Ciudades Abiertas, se puede utilizar la API REST que ha sido desarrollada dentro de este proyecto y que ha sido aplicada a cada uno de los vocabularios del mismo. Algunos ejemplos de los métodos que ofrece esta API son, por ejemplo, el primero, que nos permite obtener las subvenciones dado un año de concesión, y el segundo, que nos permite obtener las subvenciones dada una temática concreta. Finalmente,
El uso de un vocabulario también nos permite, debido a la labor de homogeneización que hemos estado haciendo y al hecho de que los datos pueden estar disponibles en el formato RDF y ser consultables directamente, crear consultas semánticas en Sparkle, que nos permitan determinar cuáles han sido las subvenciones concedidas por el ayuntamiento en un determinado año, cuáles han sido concedidas por una determinada entidad dependiente del ayuntamiento en un determinado año, cuáles siguen un determinado cierto tipo de procedimiento o concesión, cuáles han sido concedidas a un tipo o subtipo de beneficiario, etc. Esto podrá hacerse de manera homogénea para todas aquellas ciudades que estén reutilizando el mismo vocabulario. Con esto hemos repasado algunas de las ventajas del uso de vocabularios para la representación y publicación de datos abiertos en el contexto de las subvenciones y en el siguiente módulo analizaremos los detalles técnicos, repasaremos las principales clases y propiedades de este vocabulario.